En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Creador. Ven, Espíritu Creador, nuestras almas visita y su gracia infinita infunde al corazón. Tú eres el abogado, don de Dios, viva fuente, fuego y amor ardiente y espiritual unción. Fuente de 7 dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre y con tu viva llama el corazón inflama. Dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo. Danos paz y victoria. Guíanos a la gloria, divino defensor. Obténnos conocerte, Espíritu divino. Vivir en ti, Dios trino, y disfrutar de tu amor. Amén. Y después de María, nadie como San José. Un abrazo fuerte, amoroso y paternal de San José. Bienvenidos a la lección número 3, a este subprograma Conociendo el Corazón de San José, que consiste en la preparación de la consagración total a San José, que transmitimos todos los jueves a las 6 de la tarde. Les habla Diana Flores, misionera de Lazos de Amor Mariano, Barranquilla. ¿Y quién como Dios, Yurle? Nadie como Dios, Dianita. Bueno, muchísimo gusto. Mi nombre es Yurleiris Tapia y también el día de hoy nos está acompañando Carolina Silva. Buenas tardes para todos. Soy aspirante misionero del movimiento Lazos de Amor Mariano, Barranquilla. Y después de María, Dianita. Nadie como San José. Aquí abajo en la descripción del video encontrarás como siempre la página de Facebook, de Instagram, en donde siempre estoy constantemente subiendo información de estas clases. Ya se montó la clase anterior y además esta vez vamos a montar un link de la oración Dios te salve José, en donde cada 8 días estaremos aprendiendo una devoción de San José para irnos cada día enamorándonos de él y conociéndolo. Bueno, demos inicio ya a nuestra lección 3 y se titula Devoción a San José en la historia de la Iglesia y documentos pontificios. Como hemos visto en estas clases, que por eso la Iglesia, por los títulos que se le otorga y que la misma palabra también lo dice, de ser el Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo y ser el esposo de la Santísima Virgen María, la Iglesia le otorga un tributo, un culto muy especial solo para San José, que lo vimos en la vez pasada, que es el culto de protodulía. Y además vimos cómo en los 3 primeros siglos de la Iglesia Católica, la fuerza que le daban era no a San José tanto, sino a los mártires, a los primeros mártires de la Iglesia cristiana. Por lo tanto, nos dimos cuenta que en el siglo III la imagen de San José estaba un poco distorsionada por los evangelios apócrifos, que describían a un San José viejito, decrépito, cosa que no es. Y ahora vamos a comenzar a hablar de San José a través de los siglos. Como ya en la clase pasada hablamos sobre en el siglo III, vamos a iniciar hoy con el siglo IV, para darnos cuenta cómo la devoción de San José a medida de la historia nos han insistido los papas y los santos a que seamos devotos a este patriarca. En el siglo IV nos cuenta que empieza a verse un poco más sobre la vida y la santidad de San José. Y nos cuenta Daniel Papebrot, que es un jesuita, biógrafo de santos, en donde dice que en los primeros fiestas que se conoce es en la iglesia de Oriente de los Coptos, en donde ahí al inicio del siglo IV se empieza a ver esa devoción a San José. También podemos ver en el siglo IV que Nicéforo Calisto, que fue uno de los últimos historiadores eclesiásticos griegos, que escribió 18 libros en donde narran toda la historia de la iglesia y de la historia hasta el siglo IV. Y en él se menciona que Santa Elena erige en la Basílica de Belén, erige un oratorio hermosísimo en honor a nuestro santo patriarca. Además, en los calendarios coptos, en los antiguos calendarios coptos, empieza a verse una fiesta registrada a honor a San José, la fiesta de José Carpintero para el 20 de julio. Ya le están celebrando fiestas en honor a San José en el siglo IV. Bueno, del siglo IV vamos a saltar hasta el siglo VIII. Hubo un silencio impresionante sobre San José, como que desaparece.
pero en el siglo VIII empezamos a ver otra vez un poquito de auge a las fiestas de San José. Y resulta que el cardenal May y también unos escritos que son los Signasarium, que son como unas biografías de santos de cada día, de una celebración de un santo de cada día. Y a San José lo empiezan a incluir en esos Signasarium. Y además en los monólogos griegos, que son como lo mismo, son libros, son santos ordenados por los meses del año. Y empiezan a mencionar a San José los 25 de diciembre y los 26 de diciembre. O sea, los domingos, un domingo inmediatamente anterior o posterior de la Navidad. Empiezan a nombrar el nombre de San José. Bueno, y vemos cómo en el siglo siguiente, Yurle, esa devoción a San José se sigue extendiendo. Así es, Dianita. Vemos ya en el siglo IX y en el siglo X cómo San José empieza a tomar mucha más fuerza. Tanto así que en el occidente, el nombre de Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, quiere decir de San José, ya empieza a aparecer en los libros de santos. Y en 1129 en Bologna, una iglesia se dedica en nombre a San José, o sea, en honor a él. Ya más adelante, en el siglo XII, vemos que la devoción a San José toma fuerza impresionante y que muchísimos santos llevaron esa devoción con mucho amor y mucho fervor que la fueron extendiendo, tales como San Bernardo, Santo Tomás de Aquino, Santa Gertrudis, Santa Brígida de Suecia y muchos más santos, que de hecho en la próxima clase vamos a hablar un poco de la vida de ellos y cómo fue esta devoción a San José, para que ellos nos enseñen también a nosotros a llevar esa devoción a San José y que podamos llegar a la santidad, que es nuestro fin. Benedicto XIV, de una u otra manera, él empieza o le agradece a los carmelitas por esto haber sido los primeros que trajeron la devoción a San José del oriente al occidente. Es decir, la devoción que nosotros tenemos actualmente a San José se la debemos a los carmelitas, que siempre se han caracterizado a lo largo de la historia por tener una devoción muy, muy grande a San José y extenderla por el mundo entero. Y ya también en ese siglo vemos que hubieron unos santos que recalcaron también mucho la devoción a San José. Lo fue San Vicente Ferrer, San Bernardino de Siena, Jean Charles Gerson, el cual en el año 1400 compuso un oficio de los esponsales de San José, ¿ya? Y que particularmente en el Concilio de Constanza en 1414. Ya en el siglo XV, el Papa, pues recién ordenado, el Papa Sixto IV, él ordena en 1476 o instituye que el 19 de marzo sea la fiesta oficial de San José, que de hecho hasta actualmente nosotros la celebramos ese día. Al principio esta fiesta era como muy sencilla, muy silenciosa, muy callada, pero a lo largo del tiempo, como lo vamos a ver en esta clase, San José fue tomando una fuerza cada vez más en la iglesia y en los fieles. Se empezó a demostrar una devoción muy grande a San José y actualmente esta fiesta es conocida casi en todo el mundo. Caro, cuéntanos un poquito más, porque sabemos que a lo largo de la historia San José, impresionante cómo va tomando más fuerza. Cuéntanos un poquito más qué pasa en el siglo XVI. Claro que sí, Yurle. Como dices, San José a lo largo de la historia ha venido tomando fuerza en cuanto a su devoción y en cuanto a expresar su amor a sus fieles devotos. Vemos, por ejemplo, que podemos empezar el siglo XVI retomando en los inicios una hermosa indulgencia que fue concedida por León X a peregrinos que van a Cotignac en Francia. Esto inicia con la aparición de la Santísima Virgen María en el año 1519, cuando ella se aparece en este lugar con San Miguel y San Bernardo y el niño Jesús en brazos. Pero luego su amado San José en 1660 se aparece a 4 kilómetros del lugar de la aparición de la Santísima Virgen. Hoy este es un lugar visitado por muchísimos peregrinos que asisten principalmente para dar acción de gracias por gracias que hayan recibido, valga la redundancia, y además también para pedir el don del Hijo.
Este santuario puede ser considerado o es considerado un santuario de la Sagrada Familia. Allí San José, como fiel custodio y protector de Jesús y de María, y la Santísima Virgen también nos recuerdan la gracia, el regalo que es tener una familia, que debe estar rodeada de un amor y un amor fecundo. Además de eso, vemos que Gregorio XIII extendió la fiesta de San José por todo el orbe católico. Posteriormente, Isidoro de Isolani, de quien hablaremos con una mayor fuerza en otras clases, ha escrito un libro que se llama La suma de los dones de San José, que es perfecto para saber sobre la teología josefina. Posteriormente, San Pedro de Alcántara glorificó la santidad de San José. Y en este sentido quiero retomar una frase, compartirles una frase que nos dice Santo Tomás: una misión divina excepcional requiere una santidad proporcional. El Señor, como lo vemos en la palabra, le entregó en sus manos a San José, a la Santísima Virgen María y al niño Jesús. No podía sino dotarlo de las gracias y las virtudes necesarias para que él pudiera tener esta misión y cumplir con ella como lo hizo cabalmente acá en la tierra. Luego vamos al siglo XVII, en donde, como lo mencionaba Yurle, se le da aún más fuerza a la fecha, al 19 de marzo, instituido por el Papa Sixto IV. En este entonces, en 1621, Gregorio XV instituyó esta fiesta para toda la Iglesia como fiesta obligatoria, en instancias de los emperadores Fernando III, Leopoldo I y del rey Carlos II de España. Cabe anotar que esta fiesta ya se celebraba en España incluso 10 años antes del descubrimiento de América, y que en Roma aproximadamente para el año 1505 o desde esa fecha ya se celebraban Eucaristías en honor al gran patriarca San José. También vemos que en ese mismo año, 1621, en la Orden Reformada de los Carmelitas Descalzos, Santa Teresa de Ávila, una fiel amante de San José, que fue sanada por él de una enfermedad, pero también lo veremos más adelante, instituye o impulsa esta devoción del Santo Patriarca dentro de los carmelitas. E incluso en ese año 1621 hace que esa devoción sea reforzada en la comunidad, y en 1689 les fue permitido a ellos celebrar esta fiesta de su patrocinio el tercer domingo luego de la Pascua. Esta santa hermosa le concedió, o mejor dicho, le entregó a San José su primer convento en Ávila. Era una devoción increíble la que tenía Santa Teresa por San José. Y a partir de ahí, pues muchos de las fundaciones que ella tomó en este camino de santidad que vivió. También en esta época, San Alfonso María de Ligorio nos hace reflexionar y nos lleva a pensar en la vida de santidad que San José vivió con Jesús y la Santísima Virgen María. Recordemos que San José y la Madre eran conocedores de la palabra de Dios, conocedores de las Escrituras. Ellos sabían exactamente todo lo que Jesús iba a sufrir, lo que iba a vivir, como el profeta Isaías lo había descrito. San José en su corazón debió amar demasiado al niño Jesús, y también debió vivir, como ya lo veremos más adelante, esos dolores y esos gozos en concordancia con lo que él sabía de la Escritura y lo que iba a padecer el niño. Finalmente, les cuento que el Papa Clemente X compuso un himno que está consignado en el brevario católico, que es donde están las oraciones de la liturgia, y ese himno se llama De Joseph Celebrant, y elevó además la fiesta al doble rito de segunda clase, que era la manera como se clasificaban las fiestas y las memorias que hoy vemos en la iglesia como fiesta, memoria, solemnidad, que es la celebración que le damos a los santos. Quiero compartir con ustedes un pedacito de este himno. Dice: que te alaben los célicos ejércitos y que te canten los cristianos coros, oh preclaro José, que fuiste dado a la Virgen en casto matrimonio. Al advertir su gravidez te asombras y la duda te angustia en lo más íntimo. Pero un ángel del cielo te eleva, que el niño concebido es del Espíritu.
Tú estrechas al Señor en cuanto nace y después huyes con él a tierra egipcia. Luego en Jerusalén notas su falta y al encontrarlo lloras de alegría. Esa es solo una porción de este himno, pero miren la belleza con la que este Papa describe la vida muy resumidamente de San José, en concordancia con lo que nos decía San Alfonso María de Ligorio, con todo el amor con el que San José debió vivir con la Santísima Virgen y con el niño Jesús. Yurle, cuéntanos, a partir del siglo XVIII, ¿qué otros aspectos importantes podemos considerar de la devoción a San José? Sí, claro, ya empezamos a ver en el siglo XVIII cómo Benedicto XIII en el año 1726 agrega el nombre de San José en la letanía de los santos. Y más adelante, no considerando la fiesta de los esposales de la Virgen María y de San José, el cual fue muy divulgada por Gerson, Paulo III ofrece a los franciscanos y ya después al mundo entero, a todas las órdenes religiosas que solicitaran esta fiesta, concedérsela con el fin de que el culto a San José fuera más conocido. Y esto se le asigna a el Dominicio Pierto Aurato. A él se le asigna como tal el oficio de organizar y celebrar esta fiesta el 23 de enero. Ya después, Benedicto XIV se apoya en lo que decía San Agustín. San Agustín decía que el último santo del Antiguo Testamento había sido San Juan Bautista. Por tanto, los nuevos santos, valga la redundancia, del Nuevo Testamento, partían de San José y la Virgen María. Y ya vemos en este siglo cómo Pío VI, el 31 de mayo de 1783, en Cáliz, Polonia, él corona una representación, una pintura muy milagrosa que venía trayendo muchísimos peregrinos desde 1670 y que estaba nombrada o se conocía con el nombre de San José de Cáliz. ¿Qué tenía esta imagen? ¿O qué representaba? Se decía que era una sagrada familia de Nazaret. Miren aquí también qué lindo cómo le colocan el nombre de San José, pero trae la representación de la Sagrada Familia. Una vez más confirma San José como protector de la Sagrada Familia de Nazaret, que ya lo hemos venido recalcando en las últimas dos clases. Hermosísimo. Dianita, San José cada vez más nos enamora más, nos llena más, y vemos cómo a lo largo de los siglos su devoción se hace más fuerte, silenciosa, pero fuerte en la iglesia. Entonces, explícanos ya qué empieza a suceder a partir del siglo XIX. Sí, ya los últimos siglos, Yurle, el siglo XIX, el siglo XX y el XXI, ya San José empieza a coger una mayor fuerza, un mayor auge en el culto de la iglesia. Resulta que de pronto eso se debió a que tenía que coger más fuerza la devoción y el culto a la Santísima Virgen María. Por eso de pronto el culto de San José, a pesar de que hemos visto que desde los primeros siglos hasta el siglo de ahora, los papas y todos los santos que han tenido una especial devoción, y especialmente los papas, han difundido que nos consagremos, que nos hagamos al corazón de San José, que cojamos una fiel devoción a él. Entonces, en el siglo XIX se incrementa esa popularidad por San José, porque para esos siglos XIX empiezan a haber unos acontecimientos muy fuertes a nivel mundial. Y el Papa Pío VII, el 17 de septiembre de 1815, empieza y añade el nombre de San José en la oración Acuctis. El Papa Pío IX, que tenía una especial devoción a San José, impresionantemente muy josefino, uno de sus primeros actos pontificios fue hacer extensiva la fiesta del patrocinio de San José. Y además este Papa le dice a todos los obispos, que lo vimos en las clases anteriores, declara a San José como patrono de la Iglesia Universal. Vemos también cómo el Papa Pío IX, la fiesta del 19 de marzo, que ya vemos que en siglos anteriores empieza a coger fuerza, ya para esta época del Papa Pío IX, la fiesta del 19 de marzo ya es una celebración doble de primera clase, o sea que es una fiesta ya institucional de la iglesia, es de las fiestas principales de San José. En el año 1871, el 7 de julio,
en una carta apostólica, la Inclitum Patriarcam, el Papa Pío, pero aunque el cardenal Pío, obispo de Poitiers, el 4 de marzo de ese mismo año, él ya empieza a decirle a su diócesis, a su pueblo, a su iglesia, de que debemos coger una devoción importantísima a San José, debemos enamorarnos. Y él hace una pregunta a su pueblo y dice, ¿por qué la devoción a San José ha sido tan tardía? Él hace ese cuestionamiento, a lo que él contesta. El culto a San José era uno de esos dones que el padre de familia, como prudente ecónomo, se había propuesto sacar tardíamente de su tesoro. El velo que cubre el nombre y el poder venerable de José durante las primeras épocas cristianas aparece como la prolongación del silencio con que él estuvo rodeado en su carrera mortal. Es la continuación de esta vida oculta de cuyos esplendores debían tanto más maravillar la inteligencia y el corazón de los fieles, cuanto que su revelación estuvo durante más largo tiempo reservada. Ahí nos confirma lo que siempre hemos visto, los que hemos empezado a enamorarnos de este santo, que a pesar de que los papas y los primeros santos de la iglesia nos han hecho que difundamos y nos enamoremos y nos consagremos a San José, el mismo cardenal Pío está diciendo de que esa devoción siempre, San José, es el oculto, el silencioso. Ahora vemos cómo el siglo XX, el Papa León XIII incluye ya como fiesta votiva que aparezca ya la devoción de San José. Y él es el que primero escribe un documento relacionado sobre San José, que es la encíclica Juan Plures. Y eso fue escrita el 15 de agosto de 1889, en donde él incita en este documento, o no más bien incita, promueve que las personas y el pueblo cristiano conozcan y amen a San José a través de esta encíclica. También vemos cómo el Papa Pío X, que su nombre de pila, su nombre de bautismo es Giuseppe Sarto, San José, es José Sarto, el 18 de marzo de 1909, él empieza incluye a San José en las letanías, ya incluye ese nombre de San José en las letanías, a que lo recitemos. Y además que nos enamoremos profundamente de este santo, de San José. Las letanías es una de las devociones o prácticas que se hacen en honor a San José, primordiales y principales de nuestra Iglesia Católica. Benedicto XV, el 25 de julio de 1920, él hace un documento en donde exhorta y permite y dice a todo el pueblo, a la orbe católica y a toda la humanidad, a que acojamos la devoción a San José. Vemos que en esa época no solamente la iglesia, sino toda la humanidad estaba pasando por una época muy fuerte del comunismo y de la época de los nazistas, en donde estaban siendo muy atacadas personas, iglesias y ciertos cultos. Además, para el año 1921, Benedicto XV incluye el nombre, que invoquemos el nombre de San José en la reparación por las blasfemias al final de las exposiciones del Santísimo Sacramento. El Papa Pío XI, en su encíclica Divino Redentor, que es del 19 de marzo de 1937, nos indica que y nos recalca eso sobre el comunismo ateo a nivel mundial que se está apoderando y que está tratando de socavar la iglesia. Entonces pide encarecidamente que San José sea el auxiliador y ese patrono protector de la Iglesia Universal. Y el año siguiente, el 19 de marzo de 1938, dijo cómo San José, verdaderamente patrono y señor de la casa, intercede con su poder sobre la iglesia. El Papa Pío XII, en el año 1955, instituye por fin la fiesta de San José Obrero o San José el Artesano, que son todos, y ya hace poco lo celebramos, los 1 de mayo, que son conocidos como el Día del Trabajo. Y este Papa Pío XII instituye esa fiesta como una fiesta litúrgica
fijándola ya oficialmente todos los 1 de mayo. Y además tiene una fiesta acompañada de una nueva liturgia. Y esta fiesta, ¿por qué la sacan? Porque la iglesia siempre ha estado apoyando a sus obreros, al empleado, por sus derechos. Y como San José siempre fue justo, entonces instituyen a San José como patrón del trabajo, como de todos los obreros. Resulta que el beato Juan XXIII, que ya había publicado un documento que se llama la Carta Apostólica Levosi, el 19 de marzo de 1961, en donde él fomenta esa devoción, otra vez la fomenta, incluye el nombre glorioso de San José ya en el canon de la misa, inmediatamente después de la mención del nombre de la Virgen María, que esto lo vimos en la clase pasada, que Yurle muy bien nos lo explicó. Ya para el siglo XXI, ya para estas épocas, ya la iglesia se ha dado cuenta del papel fundamental de la vida de San José, para no solamente para la iglesia, sino para cada uno de los que hacemos parte de esa iglesia, y coge una especial importancia. Y con San Juan Pablo II, en su exhortación apostólica Redentoris Custo, publicada el 15 de agosto de 1989, él nos habla en este documento cómo San José es una figura primordial y su misión primordial en la vida de la iglesia y en la vida de Cristo, que fue totalmente una pieza clave. Y él en esa carta exhorta, invita a no solamente a los obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, diáconos, a todos los fieles, sino también al pueblo creyente y no creyente, a que conozcan más a San José, a que se enamoren de San José. San Juan Pablo II fue un enamorado mejor dicho, de San José. Resulta que después su sucesor, el Papa emérito Benedicto XVI, cuenta una anécdota de una situación, de unos ejercicios espirituales que ellos vivieron para el año 2011, y esos ejercicios espirituales culminan justamente para una fiesta de San José, el 19 de marzo de 2011. Y esos retiros espirituales lo dirigió un carmelita descalzo, como ya lo había dicho Yurle. La iglesia le debe impresionantemente a la comunidad de los carmelitas descalzos la devoción a San José. La comunidad de los carmelitas descalzos es la comunidad más josefina que pueda existir sobre la faz de la tierra, y a ellos debemos esa devoción traída del oriente aquí al occidente. Entonces, esos ejercicios espirituales, este padre carmelita descalzo les empieza a hablar sobre la vida de San Juan Pablo II y la teología de los santos. Y dice Benedicto XVI que este sacerdote maravillosamente ha mostrado cómo los santos son esas estrellas en el firmamento de la historia, cómo los santos, cuando uno empieza a estudiar la vida de ellos, uno cómo empieza a conocer a Dios a través de la historia y a través de sus vidas. Y eso nos invitaba Benedicto XVI en esa experiencia, en esos ejercicios, de que nos enamoráramos de San José y que diosidencialmente se culminaban justo en una fiesta josefina. Nos recalca que San José es el custodio de la iglesia y es el custodio de nuestro Señor Jesucristo, que así nosotros debemos ser esos custodios de nuestra iglesia y de nuestro Señor en nuestras almas y en nuestros corazones. Además, unos años anteriores, cuando él era cardenal, era el cardenal Ratzinger, él hace una homilía en donde él habla sobre la prontitud, la obediencia y la negación de San José. Y él recalca mucho esa devoción a San José, de que nos da ejemplo San José sobre eso, de ser obediente, de ser abnegados y fieles a la iglesia. Y eso es lo que otorga San José cuando uno empieza a ser devoto a él, a empezar a ser uno fiel y un enamorado de Dios totalmente. Poco a poco San José le va mostrando a nuestra alma esa devoción. Bueno, resulta que ahora nuestro Papa Francisco, nuestro actual Papa, en una homilía en Filipinas, en una charla en Filipinas, el 16 de enero del 2015, él hace una mención, y como podrán ver, hoy nos acompaña San José dormido, una vocación de San José
que se llama San José Dormido. Y resulta que el Papa Francisco es un enamorado de esa devoción. Y él dice y titula su charla, El hombre de los sueños, no un soñador. Y él dice algo muy personal a su feligresía y dice, yo también quisiera decirles una cosa muy personal. Yo quiero mucho a San José porque es un hombre fuerte y de silencio. Y tengo en mi escritorio una imagen de San José durmiendo. Y durmiendo cuida la iglesia. Sí, puede hacerlo. Nosotros no. Y cuando tengo un problema, una dificultad, yo escribo un papelito y lo pongo debajo de San José para que lo sueñe. Esto significa para que rece por el problema. O sea, él acostumbra debajo de la imagen, pone todas las peticiones, todas las intenciones personales y de toda la iglesia que se le acercan a él, y él las pone. Me imagino cómo tendrá a San José elevado con tantas peticiones. Pero entonces mire qué hermosura cómo el Papa Francisco nos infunde a que nos enamoremos de este santo. Además, él nos infunde a que como San José soñemos con Dios. Mire cómo qué belleza que San José hasta durmiendo habla, conversa, sueña con Dios. Y eso también nos invita a que no veamos que nuestros sueños sean una limitante, al contrario, seguir para adelante como lo hacía San José. Algo que muestra muy hermosamente el Papa Francisco es que San José inmediatamente despertaba del sueño, enseguida cumplía su acción, enseguida cumplía con lo que se le mandaba. Y eso es lo que nos está pidiendo el Papa Francisco, que imitemos en esto a San José, que inmediatamente cuando San José te pone a ti, nuestro Señor, te pone a ti una misión, en la vocación en que estés en este momento, en el estado de vida en que te encuentres en este momento, soltero, casado, profesor, médico, no sé en qué estado en este momento te encuentres, seas fiel a Dios y que a través de esa vocación tú glorifiques al Señor. Entonces nos está pidiendo el Papa Francisco que amemos profundamente a San José. Es impresionante cómo vemos que desde los primeros siglos de la Iglesia, todos los papas, la gran mayoría de los papas nos han pedido que amemos y consagremos nuestra vida, nuestro corazón a San José. No solamente los papas, la misma Santísima Virgen María y el propio nuestro Señor Jesucristo en muchas de sus apariciones nos han invitado a que nos consagremos a San José. Como les decía en la primera lección, la consagración a San José nunca va a competir ni le va a poner por encima la consagración a la Virgen María, ni al culto, ni a la devoción a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo contrario, San José le va a dar ese toque, esa amplitud que necesita para que nosotros seamos personas más de oración, personas más de Dios. Tú quieres crecer en virtud y quieres amar locamente y perdidamente a Dios, conságrate a San José y vuélvete devoto a San José. Hagámosle caso a nuestros papas, no solamente a nuestro Papa, al mismo Señor Jesucristo y a la Virgen María, que más adelante en otras lecciones vamos a darnos cuenta cómo ellos nos siguen insistiendo a que nos consagremos a San José. Carolinita, ¿qué indicaciones finales tenemos? Ya culminamos nuestra clase por el día de hoy. Dianita, Yurle, sí, muy hermosa la clase de hoy, cómo San José nos habla directo al corazón. Y como nos dijiste ahora último, Dianita, nos cambia la vida completamente cuando San José entra, cuando le entregamos nuestro corazón en sus manos para que él se lo dé a la mamá y la mamá se lo entregue a Jesús. Realmente nos talla y nos ayuda en este proceso de crecer en virtud. Vamos a entregarle a nuestro Señor este momento que hemos vivido tan hermoso, en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. San José, varón prudente y justo, intercede por nosotros ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima. Le entregamos a José los corazones de cada personita que va a ver este video, nuestros corazones, y los guardamos todos en el amor de la Sagrada Familia de Nazaret. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ya para finalizar nuestro programa, recordarles suscribirse a nuestro canal, activar la campanita con las notificaciones y darle like a todas las publicaciones.
también compartirlo en redes sociales. Recordemos que este es un medio que el Señor nos ha regalado durante este tiempo para evangelizar, para llegar y tocar el corazón de muchas almas con el amor que Dios nos tiene. Además de esto, invitarlos y recordarles que nos vemos el próximo jueves con nuestra lección número 4 en este su programa de preparación para la consagración a San José. Y recuerden, a Jesús por María, como San José. Su mayor tesoro fue su hijo amado, y con gran confianza dio a San José. Dios ha puesto lo más grande en las manos de aquel carpintero José, de aquel varón justo y fiel. Su tesoro fue creciendo en gracia y virtud. San José con él estaba encerrado